A las 2 de la madrugada, mientras yo dormía profundamente en mi cama después de haber tomado mis medicamentos para la presión, mi nuera Dayana se deslizó silenciosamente hacia mi habitación. Escuché un ruido extraño, como si alguien estuviera moviendo cosas, pero pensé que era mi gata princesa jugando por la casa. Jamás imaginé que era mi propia nuera, entrando como una ladrona a robar a la mujer que la había recibido en su hogar con los brazos abiertos. Tomó mi cartera de la mesita de noche, justo al lado de la fotografía de mi difunto esposo, sacó mi tarjeta de crédito con sus manos traidoras y salió de puntillas como la criminal que siempre fue, pero que yo tardé 5 años en descubrir. Cuando desperté esta mañana a las 7, tomé mi café como todos los días y decidí revisar mi cuenta bancaria para pagar las cuentas del mes. Mi corazón se detuvo. $18,000 habían desaparecido de mi cuenta. $18,000 que me costó años ahorrar, trabajando como costurera hasta que mis dedos se deformaron de tanto coser, limpiando casas ajenas los fines de semana, vendiendo tamales en la esquina cuando mi pensión no alcanzaba. Cada dólar guardado con sacrificio, privándome de gustos, usando la misma ropa durante años, para tener algo seguro en mi vejez. Todo ese dinero gastado en una sola madrugada. Un vuelo de primera clase a Miami por $3,000, cuando ella siempre había dicho que no tenía ni para el autobús. Un hotel de lujo por 4 noches, $2,000 por noche. Joyas en Tiffany por $8,000. Cenas en restaurantes exclusivos, compras en boutiques caras, masajes en spas de 5 estrellas. La sangre se me subió a la cabeza. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. Revisé una y otra vez las transacciones, esperando que fuera un error del banco, un hackeo, cualquier cosa menos la realidad que se me presentaba cruda y dolorosa. Todas las compras fueron realizadas exactamente durante las horas en que Dayana había salido de casa. Entre las 2 y las 6 de la madrugada, cuando ella le dijo a Diego que no podía dormir y necesitaba caminar para relajarse. Por Dios santo, ¿cómo pude ser tan ingenua? ¿Cómo no vi las señales? La semana pasada había regresado de Miami con maletas llenas, presumiendo ropa nueva, joyas brillantes, contando sobre el viaje sorpresa que le regaló una amiga millonaria que conoció en las redes sociales. Una amiga que jamás había mencionado antes, que nunca presentó, que aparentemente existía solo en su imaginación mentirosa. Corrí hacia la habitación de mi hijo, el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que se iba a salir de mi pecho. Mis piernas apenas me sostenían. Golpeé la puerta desesperadamente, con los nudillos, con la palma abierta, gritando su nombre. Diego. Diego. Necesito hablar contigo ahora mismo. Es una emergencia. Mi hijo abrió la puerta 5 minutos después, con cara de sueño y molestia. Llevaba puesta una camiseta blanca arrugada y el cabello despeinado. Detrás de él, Dayana se arreglaba el cabello frente al espejo, llevando un camisón de seda rojo que jamás había visto antes y que seguramente compró con mi dinero. Mamá, ¿qué pasa? Son las 7 de la mañana. ¿Por qué gritas así? $18,000 desaparecieron de mi cuenta. Le mostré la pantalla del teléfono con manos temblorosas. Alguien usó mi tarjeta de crédito anoche. Mira estas compras. Dayana se acercó lentamente, fingiendo curiosidad e inocencia. Llevaba puestos aretes de diamantes nuevos que brillaban con la luz de la mañana. Aretes que costaban más de lo que yo ganaba en 6 meses. ¡Ay, suegrita! ¡Qué horrible! ¿Quién pudo haber hecho esto? Su voz era dulce como la miel, pero yo conocía esa falsedad. Era la misma voz que usaba cuando me pedía dinero prestado que nunca devolvía. Dayana, le dije mirándola directamente a los ojos, tratando de controlar mi respiración, ¿dónde estuviste exactamente anoche entre las 2 y las 6 de la madrugada? Su expresión no cambió ni un milímetro. Ni siquiera parpadeó. Esa frialdad absoluta me confirmó lo que ya sabía en mi corazón. Mamá. Diego se interpuso entre nosotras como un escudo humano. ¿Cómo te atreves a acusar a mi esposa? Dayana durmió aquí toda la noche. Yo estaba con ella. Diego, por favor, mira estos movimientos. Insistí mostrándole la pantalla. Mira estas compras. El vuelo a Miami, el hotel, las joyas. Todo coincide exactamente con su viaje de la semana pasada. Basta ya. Mi hijo me gritó como nunca antes lo había hecho en sus 32 años de vida. Sus ojos se llenaron de furia,
como si yo fuera su enemiga y no la mujer que lo parió y lo crió sola después de que su padre muriera. Deja de acusar a Dayana. Ella nunca tocaría tu dinero. Estás paranoica, mamá. Necesitas ayuda psicológica. Las palabras me golpearon como bofetadas. Mi propio hijo, mi único hijo, el niño que alimenté con mis propias manos cuando no teníamos nada, me estaba llamando loca frente a la mujer que me había robado. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero no por la pérdida del dinero. Era por la traición doble, por sentir que había perdido a mi hijo también. Dayana había logrado lo que quería, ponerlo completamente en mi contra. Pero entonces, en medio de ese dolor desgarrador, sonreí. Una sonrisa que los desconcierta a ambos, que hizo que Dayana diera un paso atrás y que Diego frunciera el ceño. Porque ellos no sabían algo que yo sí sabía. La tarjeta que ella había usado para robarme no era mi tarjeta principal con mis verdaderos ahorros. Era una trampa que había preparado hace 3 meses, cargándola con exactamente $18,000 de una cuenta separada, sospechando exactamente de ella y esperando el momento perfecto para desenmascarar a la víbora que había entrado a mi casa. Si has pasado por la traición de alguien cercano, si has sentido que tu propia familia te da la espalda cuando más los necesitas, si has sido llamada mentirosa cuando dices la verdad más pura, entonces entenderás por qué lo que hice después los dejó a todos sin palabras y cambió nuestra familia para siempre. Para entender por qué mi nuera Dayana me odia tanto, tengo que contarte cómo comenzó todo. Hace 5 años, cuando Diego me la presentó por primera vez, yo estaba emocionada de conocer a la mujer que había conquistado el corazón de mi único hijo. Diego había estado solo durante tanto tiempo después de una relación tóxica que duró 3 años y que casi lo destruyó emocionalmente. Su exnovia Fernanda lo había manipulado, le había sacado dinero, lo había engañado múltiples veces hasta que finalmente le encontró la fuerza para terminar esa relación enfermiza. Yo había llorado con él tantas noches, consolándolo cuando llegaba a casa destrozado, preparándole sus comidas favoritas para levantarle el ánimo. Cuando me dijo que había conocido a alguien especial, mi corazón se llenó de esperanza. Mamá, quiero presentarte a Dayana. Es diferente a todas las mujeres que he conocido. Es dulce, trabajadora, viene de una familia humilde como nosotros. La primera vez que Dayana pisó mi casa, llegó con un ramo de flores amarillas y una sonrisa que parecía sincera. Llevaba un vestido sencillo color verde oscuro, zapatos gastados pero limpios, y habló con respeto sobre su familia. Me contó que era la mayor de 4 hermanos, que su madre trabajaba limpiando oficinas y su padre era albañil. Señora Rosa, me dijo tomando mis manos, quiero que sepa que amo a su hijo con todo mi corazón. Jamás le haría daño como le hicieron antes. Yo quise creerle. Dios sabe cuánto quise creerle. Durante los primeros meses, Dayana parecía la nuera perfecta. Llegaba los domingos a ayudarme con la comida, me traía pequeños regalos baratos pero pensados con cariño, escuchaba mis historias sobre cuando Diego era pequeño. Incluso se ofrecía a ayudarme con las compras del supermercado cuando mis piernas me dolían mucho. Pero yo tenía décadas de experiencia leyendo a las personas. Trabajar como costurera durante 40 años, atendiendo clientas de todo tipo, te enseña a detectar las máscaras que usa la gente. Y algo en Dayana no me cuadraba completamente. Pequeños detalles que mi hijo no notaba porque estaba cegado por el amor. La forma en que sus ojos se movían por mi casa, evaluando, calculando el valor de mis pocas posesiones. Como siempre preguntaba sobre mis ahorros con una curiosidad que parecía inocente, pero que me incomodaba. Suegrita, usted que es tan ahorrativa, ¿dónde guarda su dinero? ¿En qué banco? Yo quiero aprender de usted para ser más organizada con mis finanzas. Diego siempre la defendía. Mamá, Dayana solo quiere aprender. No seas tan desconfiada. Pero mi instinto de madre, ese sexto sentido que todas las mujeres de mi generación desarrollamos para sobrevivir, me decía que algo no estaba bien. Las cosas comenzaron a cambiar sutilmente después de que se casaron hace 3 años. La boda fue pequeña, en el juzgado, porque según Dayana no creía en los gastos innecesarios. Pero yo noté cómo sus ojos brillaron cuando vio mi regalo, $5,000 que había ahorrado durante 2 años para darle un buen comienzo a su matrimonio. Ay, suegrita, es usted tan generosa. Este dinero nos va a ayudar muchísimo. Pero nunca me dijeron en qué lo gastaron, y cuando pregunté semanas después, Dayana cambió de tema rápidamente. Después de la boda, las visitas dominicales se volvieron menos frecuentes.
Primero cada 15 días, luego una vez al mes. Siempre con excusas perfectamente razonables. Trabajo extra, compromisos con amigos, cansancio. Mamá, Dayana trabaja muy duro toda la semana. Los domingos necesita descansar, me explicaba Diego cuando yo preguntaba por qué no venían. Pero yo sabía que Dayana había dejado su trabajo de recepcionista 3 meses después de casarse. Es que el ambiente laboral era muy tóxico, suegrita. Diego me dijo que no me preocupe, que él puede mantenerme mientras encuentro algo mejor. Algo mejor que nunca llegó. Pero sí llegaron los gastos innecesarios. Dayana comenzó a usar ropa de marca, a hacerse las uñas en salones caros, a cambiar de celular cada 6 meses. Todo pagado por mi hijo, quien trabajaba doble turno como mecánico para darle todos los caprichos. Diego está muy cansado últimamente, le comenté un día cuando vino a visitarme solo. ¿No crees que Dayana podría buscar trabajo para ayudarlo? Mamá, no te metas en nuestro matrimonio. Dayana está buscando, pero el mercado laboral está difícil. Difícil para buscar trabajo, pero no para gastarse el dinero de mi hijo. Yo vengo de una generación diferente. Mis padres me enseñaron que el matrimonio es una sociedad donde ambos contribuyen. Cuando mi esposo murió, Diego tenía apenas 12 años y yo tuve que trabajar en lo que fuera para sacarlo adelante. Cosiendo hasta altas horas, limpiando casas, vendiendo comida casera. Jamás esperé que alguien más me mantuviera. Pero Dayana había crecido con una mentalidad completamente diferente. Para ella, casarse significaba encontrar quien la mantuviera. Y mi hijo, con su corazón noble y su miedo a quedarse solo otra vez, había caído en su trampa perfectamente. El primer robo pequeño ocurrió hace un año. Habían venido a cenar y yo había dejado mi cartera en la cocina mientras servía el postre. Al día siguiente, cuando fui a pagar en el supermercado, me di cuenta de que faltaban $200 en efectivo que tenía guardados. Le pregunté a Diego si había visto el dinero. Mamá, probablemente lo gastaste y no te acuerdas. A tu edad es normal tener olvidos. ¿A mi edad? Yo tengo 68 años, no 90. Mi mente está perfecta y mi memoria también. Pero Diego ya había comenzado a tratarme como si fuera una anciana senil, probablemente influenciado por los comentarios venenosos de su esposa. Desde ese día, comencé a ser más cuidadosa con mis cosas. Guardaba mi cartera en lugares seguros, anotaba todos mis gastos en una libreta, tomaba fotos de mis billetes antes de salir de casa. Pero Dayana era más inteligente de lo que yo pensaba. Los robos se volvieron más sofisticados. Pequeñas cantidades que desaparecían de mi cuenta de ahorros. Compras extrañas que aparecían en mi estado de cuenta bancario. Cuando reclamaba en el banco, me decían que todas las transacciones habían sido autorizadas con mi tarjeta y mi clave personal. La única persona que conocía mi clave era Diego, porque se la había dado para emergencias cuando tuve la operación de vesícula hace 2 años. Y Diego se la había dado a Dayana, para que pueda ayudarte si necesitas algo urgente mientras yo trabajo. Ayudarme. Qué ironía más cruel. Durante meses traté de hablar con mi hijo sobre mis sospechas. Cada conversación terminaba igual, él defendiendo a su esposa y yo quedando como la suegra paranoica y celosa que no acepta la felicidad de su hijo. Mamá, Dayana me hace feliz. No puedes simplemente alegrarte por mí. Claro que quería su felicidad. Pero no a costa de que una manipuladora destruyera nuestra familia y me robara los ahorros de toda mi vida. Fue entonces cuando decidí tender la trampa. Si Dayana era realmente una ladrona, yo iba a desenmascararla de una vez por todas. Hace 6 meses comencé a notar cambios más drásticos en el comportamiento de Dayana hacia mí. Ya no se molestaba en fingir tanto cariño cuando Diego no estaba presente. Sus sonrisas se volvieron forzadas, sus respuestas más cortantes, y comenzó a implementar una estrategia sutil pero efectiva para alejarme de mi propio hijo. Todo empezó con comentarios aparentemente inocentes que ella le hacía a Diego sobre mi salud mental. Amor, tu mamá ayer me preguntó 3 veces la misma cosa. Creo que deberías llevarla al doctor. A su edad, la demencia puede empezar sin que nos demos cuenta. Diego, tu mamá me dijo que había perdido dinero otra vez. Siempre está obsesionada con que alguien le roba. Eso no es normal. Mi amor, no me gusta decirte esto, pero tu mamá me habló muy feo ayer. Me gritó sin razón. Creo que está perdiendo el control de sus emociones.
Mentiras. Cada una de esas frases era una mentira calculada para sembrar dudas en la mente de mi hijo sobre mi estabilidad mental. Y funcionaba perfectamente. Diego comenzó a tratarme de manera diferente. Hablaba más lento cuando conversaba conmigo, como si yo fuera una niña pequeña que no entiende. Me preguntaba constantemente si había tomado mis medicamentos. Me repetía las cosas 2 o 3 veces, para asegurarme de que entiendes, mamá. Diego, yo estoy perfectamente bien. No necesito que me trates como si fuera inválida mental. Mamá, nadie dice que estés mal. Solo queremos cuidarte. Dayana me contó que el otro día te vio hablando sola en el jardín. Yo no estaba hablando sola. Estaba hablando con mi gata princesa, como lo había hecho durante años. Pero Dayana lo había distorsionado para hacerme ver como una loca que habla con fantasmas. Las invitaciones a las cenas familiares comenzaron a disminuir. Antes, Diego me llamaba todos los viernes para invitarme a cenar el domingo. Ahora pasaban semanas sin que me llamara. ¿Por qué no me invitaron al cumpleaños de Dayana? Le pregunté cuando me enteré por casualidad de que habían hecho una fiesta. Mamá, fue algo muy pequeño, solo nosotros dos y algunos amigos íntimos. Pensamos que no te iba a interesar estar con gente joven. ¿Gente joven? Yo tengo 68 años, no 105. Y era el cumpleaños de mi nuera, por supuesto que me interesaba estar presente. Pero Dayana había logrado que Diego creyera que yo era una carga social que incomodaba a sus amigos. Los regalos que yo le compraba a Dayana para fechas especiales comenzaron a perderse misteriosamente. Ay, suegrita, qué pena. No encuentro la pulsera que me regaló para mi aniversario. Creo que se me cayó en algún lado. Pero no se preocupe, el cariño es lo que cuenta. Mentira. Esa pulsera de plata que me costó $300 aparecía después en fotos de sus redes sociales, pero en la muñeca de otra persona. Ella la estaba vendiendo o regalando a sus amigas. Cuando intenté hablar de esto con Diego, él minimizó la situación. Mamá, son cosas materiales. Lo importante es que Dayana apreció tu gesto. Pero no eran solo cosas materiales. Era mi esfuerzo, mi dinero ganado con sacrificio, siendo desechado como basura por una mujer que no valoraba nada de lo que yo hacía por ella. La gota que derramó el vaso fue cuando Dayana comenzó a inventar emergencias falsas para sacarme dinero. Suegrita, discúlpeme que la moleste, pero tengo una emergencia horrible. A mi mamá la atropellaron y necesita una operación urgente. ¿Usted me podría prestar $5,000? Se los devuelvo en 2 meses cuando cobre mi liquidación del trabajo anterior. ¿Qué liquidación? Ella había renunciado, no la habían despedido. Y cuando pregunté por la salud de su madre una semana después, Dayana actuó confundida. ¿Cuál atropello? Ay, suegrita, mi mamá está perfectamente bien. Creo que usted confundió algo. ¿Qué yo confundí? Ella misma me había pedido el dinero para la supuesta operación. Diego, por supuesto, tomó el lado de su esposa. Mamá, probablemente malentendiste lo que Dayana te dijo. Ella nunca te pediría dinero por algo falso. $5,000 que jamás me devolvió. Cuando pregunté por el dinero 2 meses después, Dayana se hizo la víctima. Ay, suegrita, usted sabe que nosotros estamos muy ajustados económicamente. Cuando tengamos, claro que le pagamos. Pero ella seguía comprando ropa nueva cada semana, cambiando de celular cada 3 meses, haciéndose tratamientos de belleza caros. Todo con el dinero que Diego ganaba trabajando como un esclavo, y con el dinero que me había robado a mí. Comencé a llevar un diario secreto donde anotaba cada incidente, cada mentira, cada manipulación. Fechas exactas, testigos, pruebas. Porque sabía que algún día iba a necesitar demostrar que no estaba loca, que todo lo que estaba pasando era real. 15 de marzo, Dayana me pidió prestados $200 para arreglar el carro. 2 días después la vi en el salón de belleza gastándose exactamente esa cantidad en extensiones de pestañas. 3 de abril, Diego canceló nuestra cena del domingo porque Dayana tenía dolor de cabeza muy fuerte. Esa misma noche subió fotos a Instagram en una fiesta con sus amigas. 20 de mayo, Dayana me contó que estaba buscando trabajo en una oficina. Una semana después me enteré por una vecina que la había visto en el casino durante horas laborales. Cada anotación era una pieza del rompecabezas que me ayudaba a entender el patrón de comportamiento de mi nuera.
No era solo irresponsable o perezosa. Era una estafadora profesional que había convertido a mi hijo en su víctima principal y a mí en su fuente secundaria de ingresos. Lo más doloroso era ver cómo Diego se alejaba cada día más de mí. Las llamadas telefónicas se volvieron escasas y frías. Las visitas se redujeron a encuentros obligatorios en fechas especiales. Y cuando nos veíamos, él siempre tenía prisa por irse. Mamá, Dayana me está esperando en el carro. No podemos quedarnos mucho tiempo. Mamá, prometí a Dayana que la llevaría de compras después de venir aquí. Mamá, Dayana cocinó mi comida favorita. Si llego tarde se va a enfriar. Dayana, Dayana, Dayana. Mi hijo había dejado de ser Diego para convertirse en el títere de una mujer que le estaba usando y que me estaba robando sistemáticamente. Decidí hacer una prueba final antes de implementar mi plan maestro. Le presté a Dayana $1000 más, con la excusa de que necesitaba el dinero para un curso de capacitación laboral que le iba a conseguir un trabajo muy bueno. Le juro por mi madre, suegrita, que este dinero es una inversión en nuestro futuro. Con este curso voy a conseguir un trabajo que paga muy bien y podremos pagarle todo lo que le debemos. Una semana después, no había curso ni trabajo. Pero sí había nuevas fotos en Instagram. Dayana en un restaurante caro, brindando con champaña que costaba más que el salario diario de mi hijo. Esa fue la confirmación final que necesitaba. Mi nuera no era solo una aprovechada. Era una ladrona sistemática que había convertido el robarme en su trabajo de tiempo completo. Era hora de tenderle la trampa que la desenmascaría para siempre. La trampa que diseñé para Dayana requería paciencia, inteligencia y mucha planificación. No podía ser algo improvisado. Tenía que ser perfecto, irrefutable, para que cuando llegara el momento de la verdad, ni Diego ni nadie pudiera negar la evidencia. Hace 3 meses abrí una cuenta bancaria completamente nueva en un banco diferente al que siempre había usado. Deposité exactamente $18,000 de mis ahorros reales en esa cuenta nueva, y pedí una tarjeta de crédito vinculada exclusivamente a ese dinero. ¿Por qué $18,000 específicamente? Porque había calculado que esa era exactamente la cantidad que Dayana había estado robándome en pequeñas cantidades durante los últimos 2 años. Era mi dinero que ella ya había tomado, así que era justo usar esa misma cantidad para desenmascararla. Durante semanas, dejé la nueva tarjeta accidentalmente visible en diferentes lugares de mi casa cuando Dayana venía de visita. La puse en la mesa de la cocina mientras preparaba café. La dejé sobre el mueble de la sala cuando iba al baño. La coloqué en mi cartera abierta mientras buscaba otras cosas. Cada vez que hacía esto, observaba disimuladamente la reacción de Dayana. Sus ojos siempre se fijaban en la tarjeta, memorizando los números, estudiando cada detalle. Pero ella era astuta. Nunca mostraba demasiado interés obvio. «Ay, suegrita, ¿es nueva esa tarjeta? Se ve muy elegante». «Sí, mija. El banco me la dio porque soy cliente antigua. Tiene un límite muy alto para emergencias». Sus ojos brillaron con esa información. Exactamente la reacción que yo esperaba. El siguiente paso fue crear la oportunidad perfecta. Sabía que Dayana solo se atrevería a robar cuando estuviera completamente segura de que no la iban a descubrir. Necesitaba una situación donde ella tuviera acceso total a mi casa sin ninguna supervisión. La oportunidad llegó cuando Diego me dijo que él y Dayana vendrían a cenar un martes por la noche. «Mamá, Dayana quiere cocinar para ti. Dice que hace tiempo no te prepara algo especial». Perfecto. Una cena en mi casa significaba que Dayana tendría horas para estudiar el lugar, planear su estrategia y esperar el momento adecuado para actuar. Esa noche, preparé todo como si fuera una obra de teatro. Dejé mi cartera en la mesita de noche de mi habitación, con la tarjeta trampa visible pero no demasiado obvia. Configuré las cámaras de seguridad que había instalado secretamente 2 semanas antes en puntos estratégicos de mi casa. Sí, cámaras de seguridad. A mis 68 años aprendí a usar tecnología que jamás pensé que necesitaría. Mi nieto Uriel, el hijo de mi sobrina Gloria, me ayudó a instalarlas durante una visita familiar. Le dije que era por seguridad general, pero en realidad las puse específicamente para atrapar a Dayana. Abuela Rosa, estas cámaras graban todo y se guarda en la nube. Puedes ver las grabaciones desde tu teléfono en cualquier momento. Durante la cena, Dayana estuvo particularmente encantadora.
Cocinó mi plato favorito, me sirvió la mesa como una hija perfecta, me contó historias divertidas que me hicieron reír. Era la actuación de su vida, porque probablemente ya había decidido que esa sería la noche en que me robaría. Suegrita, usted está muy delgada. ¿Está comiendo bien? Necesita que le traiga mercado. Ay, Dayana, eres tan considerada. Diego tiene suerte de haberte encontrado. Por dentro, cada palabra amable que me decía era como un puñal, porque sabía que mientras me sonreía en la cara, ya estaba planeando robarme mientras dormía. Después de la cena, como siempre hacía cuando venían a visitarme, tomé mis medicamentos para la presión y me fui a dormir temprano. Pero esa noche, en lugar de tomar mis pastillas normales, tomé solo vitaminas que parecían idénticas. Necesitaba estar completamente alerta para escuchar cualquier movimiento en mi casa. A las 10 de la noche, Diego y Dayana se fueron a su habitación. Escuché sus voces conversando en susurros, luego el sonido del televisor, después silencio. A las 11:30, oí la respiración profunda de Diego, que siempre roncaba ligeramente cuando dormía profundo. A medianoche, todo estaba en silencio absoluto. A la 1 de la madrugada, comencé a escuchar movimientos sutiles. Pasos muy suaves en el pasillo. El crujido apenas perceptible de una puerta abriéndose lentamente. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que Dayana pudiera escucharlo desde el pasillo. Pero mantuve los ojos cerrados y la respiración profunda, fingiendo el sueño más convincente de mi vida. A las 2:05 de la madrugada, sentí una presencia en mi habitación. Alguien se movía silenciosamente cerca de mi cama. El sonido casi imperceptible de mi cartera siendo abierta. El susurro de papel o plástico siendo manipulado con extremo cuidado. Mantuve mi respiración profunda y uniforme, como si estuviera en el sueño más profundo de mi vida. Cada fibra de mi ser quería abrir los ojos y confrontarla en ese momento, pero sabía que tenía que dejarla completar el robo para tener pruebas irrefutables. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 10 minutos, la presencia desapareció. Escuché pasos sutiles alejándose de mi habitación, el sonido de la puerta cerrándose casi sin ruido. Esperé otros 30 minutos antes de revisar mi cartera con la linterna del teléfono. La tarjeta trampa había desaparecido. El resto de la noche no pude dormir ni un minuto. Cada hora revisaba las notificaciones bancarias en mi teléfono. A las 3 de la madrugada llegó la primera, compra autorizada por 2.847 pesos en Tiffany & Co. A las 3:30, compra autorizada por 5.230 pesos en Louis Vuitton. A las 4, compra autorizada por 3.150 pesos en vuelo American Airlines, primera clase. A las 5, compra autorizada por 2.890 pesos en Hotel Fontainebleau Miami Beach. Una tras otra, las notificaciones seguían llegando. Mi trampa estaba funcionando perfectamente. Dayana había picado el anzuelo y estaba gastándose los $18,000 en una sola madrugada, creyendo que había robado mis verdaderos ahorros. A las 6 de la mañana, cuando escuché que Diego se levantaba para ir al trabajo, fingí despertar también. Salí de mi habitación como si nada hubiera pasado, preparé café como todas las mañanas, y saludé a mi hijo con naturalidad. «Buenos días, mijo. ¿Dormiste bien?» «Sí, mamá». Dayana también durmió profundamente. Anoche estaba muy cansada. Por supuesto que estaba cansada. Había pasado 4 horas robándome y haciendo compras en línea con mi dinero. Diego se fue al trabajo sin sospechar nada. Dayana siguió durmiendo hasta las 10 de la mañana. Cuando finalmente se levantó, llegó a la cocina con una sonrisa radiante y un humor excelente. «Buenos días, suegrita. Qué hermoso día hace hoy». «Buenos días, Dayana. Te ves muy contenta». «Es que dormí maravillosamente. Su casa es tan tranquila y silenciosa». «Qué desfachatez. Acababa de robarme y tenía la audacia de felicitarme por la tranquilidad de mi hogar. Suegrita, acabo de recordar que una amiga me invitó a Miami este fin de semana. Es un viaje de última hora, pero creo que me va a hacer bien cambiar de aire». «Qué casualidad, Dayana. ¿Y cómo vas a pagar ese viaje?» «Ay, mi amiga es muy generosa. Ella va a pagar todo. Solo tengo que llegar al aeropuerto». Mentira tras mentira tras mentira. Pero yo ya tenía toda la evidencia que necesitaba.
Esa misma tarde, Dayana anunció que se iba de viaje por una semana. Necesito tiempo para relajarme y pensar en mi futuro laboral. Una semana gastándose mi dinero en Miami, viviendo como millonaria con fondos robados. Pero ella no sabía que yo tenía las cámaras de seguridad, las grabaciones bancarias, y lo más importante, la paciencia para esperar el momento perfecto para desenmascararla frente a Diego. El momento había llegado. La trampa estaba cerrada. Y Dayana había caído exactamente como yo había planeado. Una semana después, Dayana regresó de Miami bronceada, relajada y cargada de bolsas de compras que claramente no había pagado ninguna amiga generosa. Llegó a mi casa el domingo por la mañana, radiante de felicidad, actuando como si acabara de regresar de unas vacaciones bien merecidas en lugar de una semana gastándose dinero robado. Suegrita. Qué ganas tenía de verla. Me abrazó con una efusividad falsa que me dio náuseas. Miami estuvo increíble. Mi amiga me llevó a lugares hermosísimos. Diego estaba presente, sonriendo como un tonto enamorado al ver a su esposa tan feliz y renovada. No tenía ni la menor idea de que esa felicidad había sido financiada con el dinero de su propia madre. Mamá, ¿no crees que Dayana se ve espectacular? El viaje le hizo muy bien. Sí, Diego. Se ve muy próspera. Dayana procedió a mostrarme las fotos de su viaje en el teléfono. El hotel de lujo donde se hospedó. Los restaurantes de 5 estrellas donde cenó. Las tiendas exclusivas donde compró ropa y joyas. Todo documentado meticulosamente en sus redes sociales, como si quisiera dejar evidencia de sus crímenes. Mire, suegrita, este collar me gustó tanto que mi amiga insistió en comprármelo. Era un collar de perlas que reconocí inmediatamente porque había visto la transacción exacta en mi estado de cuenta, 3,200 pesos en Mikimoto. ¿Qué amiga tan generosa tienes, Dayana? ¿Verdad que sí? Dice que yo merezco cosas bonitas. Cosas bonitas pagadas con mi dinero robado. Durante toda la conversación, yo mantuve la calma absoluta. No mostré ni un atisbo de sospecha o molestia. Necesitaba que tanto Diego como Dayana estuvieran completamente relajados y confiados para lo que venía después. Bueno, me da mucho gusto que hayas disfrutado tu viaje. Por cierto, tengo algo que contarles. ¿Qué cosa, mamá? Ayer en la mañana revisé mi cuenta bancaria y descubrí algo muy extraño. Alguien usó mi tarjeta de crédito la semana pasada y gastó exactamente $18,000. Dayana no se inmutó ni un milímetro. Su expresión siguió siendo la misma, sonriente y relajada. Diego, en cambio, se puso inmediatamente en modo protector. ¿Cómo? Mamá, eso es terrible. ¿Ya reportaste el fraude al banco? Bueno, Diego, antes de reportar anything, decidí investigar un poco por mi cuenta. Y lo que descubrí es muy interesante. Saqué mi teléfono y comencé a mostrarles las transacciones una por una, con fechas y horas exactas. Miren, aquí está la primera compra, 2,847 pesos en Tiffany & Co., a las 3:02 de la madrugada del martes pasado. Dayana siguió sonriendo, pero noté que sus manos se tensaron ligeramente. Después, a las 3:31 de la mañana, 5,230 pesos en Louis Vuitton. Mamá, ¿para qué nos muestras esto? Obviamente fue algún hacker que robó tu información. Espera, Diego, déjame terminar. A las 4:15 de la mañana, 3,150 pesos por un vuelo en primera clase a Miami. A las 4:22 de la mañana, 2,890 pesos en el Hotel Fontainebleau de Miami Beach. El silencio en la sala se volvió denso. Diego comenzaba a entender las implicaciones, pero aún no quería aceptar lo obvio. Mamá, debe ser una coincidencia horrible. Miles de personas viajan a Miami todos los días. Tienes razón, hijo. Sería una coincidencia increíble. Pero espera, hay más. Seguí mostrando transacción tras transacción. Cada restaurante donde Dayana había cenado. Cada tienda donde había comprado. Cada spa donde se había relajado. Todo coincidía perfectamente con las fotos que ella misma había subido a Instagram. 1,200 pesos en Joe's Stone Crab, el miércoles a las 8:30 de la noche. Aquí está la foto que Dayana subió exactamente a esa hora desde ese restaurante. Diego se quedó pálido.
Sus ojos se movían entre la pantalla de mi teléfono y el rostro de su esposa, que finalmente había dejado de sonreír. 890 pesos en el spa del hotel, el jueves por la tarde. Aquí está el story de Instagram de Dayana recibiendo ese mismo tratamiento facial. Mamá. La voz de Diego salió como un susurro quebrado. 2.100 pesos en Versace, el viernes por la mañana. El mismo vestido rojo que Dayana está usando ahora mismo. Todos miramos el vestido que llevaba puesto Dayana. Un vestido que claramente valía más que el salario mensual de Diego. Esto tiene que ser un error, murmuró Diego, pero ya no sonaba convincente ni para él mismo. Dayana, le dije mirándola directamente a los ojos, ¿puedes explicar estas coincidencias tan extraordinarias? Por primera vez en 5 años, vi a Dayana sin palabras. Su mente trabajaba frenéticamente, buscando una explicación que pudiera salvarla. Pero era imposible. Las pruebas eran abrumadoras e irrefutables. Suegrita, esto es muy confuso. No entiendo cómo mi viaje puede coincidir con esos cargos. Debe ser algún error del banco o... Dayana, la interrumpí con una voz que ella nunca había escuchado de mí. Una voz firme, seria, sin un átomo de la amabilidad fingida que había mantenido durante años. Deja de mentir. Ya no sirve de nada. Diego se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. No puede ser cierto. Por favor, dime que no es cierto. ¿Quieres que siga mostrando pruebas, Diego? Porque tengo muchas más. Saqué mi tablet y comencé a mostrar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Dayana entrando a mi habitación a las 2:05 de la mañana. Dayana abriendo mi cartera. Dayana tomando la tarjeta de crédito y guardándola en su bolsillo. Cámaras de seguridad. Diego levantó la cabeza, completamente confundido. ¿Desde cuándo tienes cámaras de seguridad? Desde que mi dinero comenzó a desaparecer misteriosamente, Diego. Desde que me di cuenta de que había una ladrona en mi propia familia. Dayana se puso de pie bruscamente, con el rostro completamente transformado. Ya no quedaba ni rastro de la nuera dulce y cariñosa. En su lugar había aparecido la verdadera Dayana, fría, calculadora, furiosa por haber sido atrapada. Usted me tendió una trampa. Eso es ilegal. No puede grabarme sin mi consentimiento. En mi casa puedo poner las cámaras que se me dé la gana, Dayana. Y robar sí es ilegal. Muy ilegal. Diego finalmente levantó la mirada hacia su esposa. Dayana, ¿es cierto? ¿De verdad robaste el dinero de mi mamá? La máscara había caído completamente. Dayana lo miró con desprecio, como si Diego fuera estúpido por hacer esa pregunta. ¿Y qué si lo hice? Tu madre tiene más dinero del que necesita. Vive como una tacaña mientras nosotros apenas sobrevivimos. Dayana. No, Diego. Ya estoy harta de fingir. Tu madre nunca me aceptó. Siempre me ha tratado como si fuera basura. Si toma un poco de su dinero es lo mínimo que me debe por todos los desplantes que me ha hecho. Apenas sobrevivimos, repetí lentamente. Diego trabaja doble turno para darte todos tus caprichos. Tú no trabajas ni un día. Y encima me robas. ¿Eso es, apenas sobrevivir? Usted no entiende nada. Yo merezco más que vivir en esa casa horrible con un hombre que gana una miseria. Diego se puso de pie como si hubiera recibido una bofetada. ¿Casa horrible? ¿Hombre que gana una miseria? ¿Eso es lo que piensas de mí? Diego, la verdad es que sí. Tengo 30 años. No puedo desperdiciar mi vida viviendo como pobre cuando hay maneras más fáciles de conseguir dinero. Maneras más fáciles, dije con una sonrisa amarga. ¿Cómo robar a mujeres de 68 años mientras duermen? Al menos soy más inteligente que ustedes dos. Pero Dayana había cometido un error fatal. Había mostrado su verdadera personalidad frente a Diego. Y mi hijo, por primera vez en 5 años, estaba viendo a su esposa tal como realmente era. Más inteligente que nosotros dos, repetí las palabras de Dayana lentamente, saboreando el momento que había estado esperando durante meses. Bueno, Dayana, si eres tan inteligente, entonces seguramente te diste cuenta de que la tarjeta que robaste no era mi tarjeta principal. Su rostro se congeló.
Por primera vez desde que había comenzado esta confrontación, vi un destello de miedo genuino en sus ojos. ¿Qué quiere decir? Lo que quiero decir, querida nuera, es que hace 3 meses abrí una cuenta bancaria completamente nueva específicamente para tender esta trampa. Deposité exactamente $18,000 en esa cuenta, conseguí una tarjeta nueva, y esperé pacientemente a que tú hicieras exactamente lo que hiciste. Diego me miraba con la boca abierta. Mamá, ¿me estás diciendo que sabías que esto iba a pasar? Diego, tu esposa me ha estado robando sistemáticamente durante 2 años. Pequeñas cantidades aquí y allá. Dinero que desaparecía de mi cartera. Cargos extraños en mi cuenta principal. Pero ella era inteligente, siempre robaba poco para que yo no pudiera estar completamente segura. Saqué una carpeta manila que había preparado especialmente para este momento. Estaba llena de documentos, fotos, capturas de pantalla, y todas las pruebas que había estado recopilando meticulosamente. Pero yo soy de una generación que no se rinde fácilmente. Durante 2 años documenté cada robo, cada mentira, cada manipulación. Abrí la carpeta y comencé a mostrar evidencia tras evidencia. Aquí está el registro de la primera vez que me robó dinero en efectivo. $200 que desaparecieron de mi cartera después de una cena familiar. Tomé fotos de mi dinero antes de que llegaran y después de que se fueran. Diego tomó las fotos con manos temblorosas. Era evidente el antes y el después. Aquí están los estados de cuenta donde aparecen cargos misteriosos en restaurantes caros exactamente los días que Dayana salía con amigas. Cargos hechos con mi tarjeta de débito. Mamá, ¿por qué nunca me dijiste esto? ¿Te dije? Diego, intenté hablar contigo cientos de veces. Cada vez que mencionaba mis sospechas sobre Dayana, tú me defendías a ella y me trataban como si yo fuera una vieja loca y paranoica. Saqué mi teléfono y comencé a reproducir una grabación de audio. ¿Qué es esto?, preguntó Diego. Es una conversación que Dayana tuvo con su amiga Fernanda hace 2 meses. La grabé cuando vino a visitarme y pensó que yo estaba durmiendo en mi habitación. La voz de Dayana se escuchó claramente desde el altavoz. Gel, te digo que es súper fácil. La vieja tiene un montón de dinero guardado y ni siquiera se da cuenta cuando le saco. Diego es tan estúpido que siempre me cree cuando le digo que su mamá está perdiendo la memoria. Y no sospecha nada. Para nada. Diego está tan enamorado de mí que haría cualquier cosa que le pida. Y la suegra es tan ingenua que siempre me cree cuando le invento emergencias para sacarle dinero. Eres genial, Dayana. ¿Cuánto has conseguido ya? En total, como unos $15,000 en 2 años. Pero estoy planeando algo grande. Creo que puedo sacarle mucho más de una sola vez. Diego dejó caer el teléfono como si estuviera en llamas. Su rostro había pasado por todos los colores posibles. Estúpido, murmuró. Me llamaste estúpido. Dayana se había quedado completamente pálida. Diego, esa grabación está sacada de contexto. Yo estaba bromeando con Fernanda. Tú sabes cómo hablamos las mujeres cuando estamos entre amigas. Sacada de contexto. Saqué otra grabación. Esta también está sacada de contexto. Era una conversación telefónica que Dayana había tenido la semana anterior, cuando creía que yo había salido de compras. Mamá, ya casi termino con este teatro. En unos meses más voy a divorciarme de Diego y me voy a quedar con la mitad de todo. La casa está a nombre de él, pero como estamos casados por bienes mancomunados, me corresponde la mitad. ¿Y la suegra? La suegra tiene muchísimo dinero guardado. Estoy segura de que tiene al menos $100,000 en cuentas secretas. Cuando me divorcie, voy a demandarla por maltrato psicológico y voy a conseguir una compensación. Eres muy inteligente, mija. Tengo que serlo. No voy a desperdiciar mi vida siendo pobre. El silencio en la sala era ensordecedor. Diego estaba completamente destrozado, mirando a la mujer con la que se había casado como si fuera una extraña. 5 años, susurró. 5 años de mi vida. Diego, tú no entiendes. Yo te amo, pero... No. Diego se puso de pie bruscamente. No digas que me amas. Las personas que aman no hacen esto. Las personas que aman no llaman estúpido a su esposo.
Las personas que aman no planean divorciarse mientras sonríen en tu cara. Pero yo no había terminado. Saqué una tablet y comencé a mostrar capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp entre Dayana y varios hombres diferentes. Diego, tu esposa no solo me ha estado robando a mí, también te ha estado engañando. ¿Qué? Diego arrebató la tablet de mis manos. Eran conversaciones explícitas entre Dayana y al menos 3 hombres diferentes. Fotos provocativas. Planes para encontrarse en hoteles. Declaraciones de amor a otros hombres. Aquí está una conversación con alguien llamado Esteban. Mi esposo trabaja hasta las 8. Podemos vernos en el hotel a las 3. Fecha: el miércoles pasado. Aquí otra con Hugo. Ya no aguanto estar casada con él. En cuanto consiga el dinero que necesito, me divorcio y nos vamos juntos a vivir. Fecha: hace 2 semanas. Y esta es mi favorita, dije mostrando una conversación particularmente cruel. Con Uriel, mi esposo es tan patético. Trabaja como burro para darme todo lo que quiero y ni siquiera sospecha que me acuesto con otros. Los hombres son tan estúpidos cuando creen que los amas. Diego leyó cada mensaje en silencio. Su rostro se transformaba con cada palabra, como si estuviera viendo a una persona completamente diferente. Dayana, dijo finalmente, con una voz que no reconocí. ¿Quién eres tú realmente? Diego, puedo explicar. No hay nada que explicar. Gritó con una furia que jamás había visto en él. Me has estado mintiendo durante 5 años. Me robaste 5 años de mi vida. Me hiciste creer que eras alguien que nunca fuiste. Pero Diego, yo. Y lo peor de todo es que me hiciste dudar de mi propia madre. Me hiciste tratarla mal. Me hiciste creer que ella estaba loca cuando tú eras la ladrona. Diego se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. Mamá, perdóname. Perdóname por no creerte. Perdóname por defenderla. Perdóname por tratarte como si fueras una mentirosa cuando tú tenías razón sobre todo. Diego. No, mamá. Tenías razón sobre ella desde el primer día. Tu instinto de madre te decía que algo estaba mal y yo fui demasiado ciego para verlo. Dayana se dirigió hacia la puerta. Ya me voy. No voy a quedarme aquí para que me sigan humillando. No tan rápido, le dije bloqueándole el paso. Primero vas a devolverme mis $18,000. Cada centavo. No tengo que devolverte nada. Ese dinero ya no existe. Dayana, le dije con una sonrisa que ella interpretó correctamente como una amenaza. Vas a devolverme mi dinero o voy a proceder con la denuncia penal por robo que ya tengo preparada. Con todas estas pruebas, vas a pasar varios años en la cárcel. Su cara de terror me confirmó que finalmente había entendido que sus días de robar y mentir habían terminado para siempre. Los días siguientes fueron como vivir en medio de un huracán emocional. Diego echó a Dayana de la casa esa misma tarde, pero ella no se fue sin antes crear el drama más grande que había visto en mi vida. Esto es una conspiración, gritaba mientras empacaba sus cosas a toda velocidad. Ustedes dos planearon todo esto para destruirme. Rosa, usted es una vieja manipuladora que no soporta ver a su hijo feliz. Dayana, tú te destruiste sola, le respondí con una calma que la enfureció aún más. Yo solo documenté tus crímenes. Diego, no puedes hacerme esto. Somos esposos. Estamos casados por la iglesia. Tienes obligaciones conmigo. Mi hijo la miraba empacar con una mezcla de dolor y asco que me partía el corazón. En unas pocas horas había perdido no solo a su esposa, sino también la imagen que tenía de los últimos 5 años de su vida. Las únicas obligaciones que tengo contigo, le dijo Diego con una voz quebrada pero firme, son legales. Y van a terminar cuando me divorcie de ti. Dayana se volvió hacia mí con una expresión de odio puro. Esto no va a quedar así, Rosa. Usted no sabe con quién se metió. Me estás amenazando en mi propia casa. No la estoy amenazando. Le estoy prometiendo que va a pagar por esto. Después de que se fue, Diego se desplomó en el sofá y lloró como no lo había visto llorar desde que era niño. Lloró por la traición, por los años perdidos, por haber sido tan ciego, por haberme tratado mal defendiendo a una mujer que lo estaba usando. Mamá, ¿cómo fui tan estúpido? ¿Cómo no vi lo que era realmente? Diego,
El amor nos hace ciegos. Dayana era muy buena manipulando. Te hizo creer que eras feliz mientras te robaba la vida pedacito a pedacito. Pero las señales estaban ahí. Su negativa a trabajar. Sus gastos excesivos. La forma en que siempre tenía dinero para sus caprichos, pero nunca para ayudar con las cuentas de la casa. Las personas como Dayana estudian a sus víctimas. Mijo. Ella sabía exactamente qué botones tocar para mantenerte bajo su control. Pensé que lo peor había pasado, pero me equivoqué completamente. 3 días después de que Dayana se fuera, comenzaron las represalias. Primero fueron las llamadas telefónicas a altas horas de la madrugada. El teléfono sonaba a las 2, 3, 4 de la mañana. Cuando contestaba, solo había silencio del otro lado, pero yo sabía que era ella. Después llegaron los mensajes de texto anónimos. Vieja bruja, va a pagar por lo que hizo. Su hijo la va a odiar cuando sepa toda la verdad. Cuidado cuando salga sola de su casa. Diego quería que llamáramos a la policía inmediatamente, pero yo sabía que necesitábamos pruebas más sólidas. Mamá, esto es acoso. No podemos permitir que te intimide. Diego, todavía no hemos recuperado el dinero. Si la presionamos demasiado rápido, puede desaparecerse y nunca volver a ver esos $18,000. La situación escaló cuando Dayana comenzó a difundir mentiras sobre mí en el vecindario. Mi vecina Gloria me paró en la calle una mañana. Rosa, ¿es cierto que tú le tendiste una trampa a tu nuera para acusarla falsamente de robo? ¿Qué? Dayana estuvo aquí ayer hablando con varias vecinas. Dice que tú la odiabas porque Diego la amaba más que a ti, y que inventaste toda esta historia para separarlos. Gloria, tú me conoces desde hace 20 años. ¿En serio crees que yo sería capaz de algo así? Claro que no, Rosa. Pero ella está diciendo cosas muy convincentes. Dice que tienes problemas mentales y que Diego está asustado de contradecirte. Era típico de Dayana. Incluso después de haber sido expuesta completamente, seguía manipulando la narrativa para hacerse la víctima. Esa misma semana recibí una llamada de mi banco. Señora Rosa, estamos llamando porque alguien intentó acceder a sus cuentas bancarias presentando una orden judicial falsa. Afortunadamente, nuestro departamento legal detectó que el documento era fraudulento. Mi sangre se heló. ¿Una orden judicial para qué? Supuestamente para investigar transacciones fraudulentas que usted habría hecho contra un familiar. La persona que presentó el documento tenía información personal detallada sobre sus cuentas. Dayana estaba intentando robar mis verdaderos ahorros usando documentos legales falsificados. La mujer no tenía límites. Pero lo peor vino después. Diego llegó a mi casa una noche completamente alterado. Mamá, tenemos un problema muy grande. ¿Qué pasó? Dayana contrató un abogado. Está demandando por daños y perjuicios. Dice que la trampa que le tendiste constituye entrapment ilegal, que grabaste conversaciones privadas sin consentimiento, y que la difamaste al mostrar las pruebas a terceros. ¿Puede hacer eso? Su abogado dice que sí. Está pidiendo $50,000 en compensación por daño emocional y está amenazando con presentar cargos criminales contra ti por violación de privacidad. Me senté lentamente en mi silla favorita, sintiendo el peso de la situación. Dayana había convertido mi victoria en una batalla legal que podía arruinarme. Diego, ¿crees que pueda ganar? No lo sé, mamá. Su abogado parece muy seguro. Y lo peor es que está usando nuestro divorcio como palanca. Dice que si retiras la denuncia por robo y le pagas la compensación, ella va a hacer el divorcio rápido y sin pedirme pensión alimenticia. ¿Y si no acepto? Va a pelear por la mitad de todo lo que tengo, incluyendo la casa. Y va a arrastrar el proceso por años. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en cómo Dayana había logrado convertirse de criminal en víctima, de ladrona en demandante. Al día siguiente, mientras tomaba mi café matutino, encontré algo que cambió todo. Era una carta que alguien había deslizado por debajo de mi puerta durante la noche. Una carta escrita a mano con letra temblorosa que reconocí inmediatamente. Rosa, soy Noemí, la madre de Dayana. Necesito hablar contigo urgentemente. Mi hija no sabe que te estoy escribiendo, pero hay cosas que necesitas saber sobre ella. Cosas que pueden ayudarte. Por favor,
Llámame al número que está abajo. Pero no le digas a nadie sobre esta carta, especialmente no a tu hijo. Diana no puede saber que hablamos. Es muy peligrosa cuando se enoja. Peligrosa. Su propia madre la describía como peligrosa. Leí la carta 5 veces, tratando de decidir si era genuina o otra manipulación de Diana. Pero algo en el tono desesperado de las palabras me convenció de que era real. Esa tarde, mientras Diego estaba en el trabajo, marqué el número. Señora Noemí. Rosa. Gracias por llamar. Necesitamos vernos. Hay cosas sobre Diana que nadie más sabe. Cosas que ella ha hecho antes. Rosa, mi hija ha estado robando y estafando a la gente desde que era adolescente. Tú no eres su primera víctima, ni tu hijo su primer esposo. Mi corazón se detuvo. ¿Qué quiere decir con su primer esposo? Diana estuvo casada antes, hace 6 años, con un hombre mayor que tenía dinero. Lo dejó en la ruina y desapareció con todos sus ahorros. El hombre casi se suicida. Diego sabe esto. Por supuesto que no. Diana le dijo que había tenido novios, pero nunca que había estado casada. Ella es experta en borrar su pasado y crear nuevas identidades. ¿Por qué me está contando esto? Porque estoy cansada de ver a mi hija destruir vidas. Y porque tengo algo que puede ayudarte. Algo que Diana no sabe que yo tengo. ¿Qué cosa? Evidencia de todos sus crímenes anteriores. Videos, documentos, testimonios de otras víctimas. Todo guardado en una caja de seguridad que abrí cuando supe que se había metido contigo. Por primera vez en días, sonreí. La madre de Diana había estado documentando los crímenes de su propia hija, esperando el momento adecuado para detenerla. Señora Noemí, creo que usted y yo necesitamos hablar muy pronto. Rosa, hay algo más que necesita saber. Diana no está trabajando sola. Tiene cómplices. Y van a venir por ti. La línea se cortó, dejándome con más preguntas que respuestas, pero también con la primera esperanza real que había sentido desde que comenzó esta pesadilla legal. La guerra contra Diana estaba lejos de terminar. Pero por primera vez, yo no estaba peleando sola. 2 días después de la llamada de Noemí, nos encontramos en un pequeño café en el centro de la ciudad. Cuando llegué, reconocí inmediatamente a la mujer sentada en la mesa del fondo. Era una versión envejecida de Diana, pero con ojos llenos de tristeza en lugar de malicia. Rosa, me dijo levantándose para abrazarme, no sabes cuánto he esperado este momento. Señora Noemí, necesito entender algo. ¿Por qué está ayudándome? Diana es su hija. Noemí suspiró profundamente y sus ojos se llenaron de lágrimas. Precisamente por eso. Porque es mi hija y he visto lo que se ha convertido. He estado esperando durante años que alguien la confrontara de la manera correcta. Sacó una caja pequeña de metal y la puso sobre la mesa. Rosa, dentro de esta caja está toda la evidencia que he estado recopilando durante los últimos 10 años. Cada víctima de Diana, cada crimen, cada mentira. Porque sabía que algún día iba a necesitar detenerla antes de que destruyera más vidas. Abrió la caja y comenzó a mostrarme documentos que me dejaron sin habla. Este es Ismael Rodríguez. Diana se casó con él en 2018 cuando tenía 62 años. Era viudo, acababa de recibir una herencia de $300,000 de su primera esposa. Me mostró fotos del matrimonio, documentos legales y estados de cuenta bancarios. En 8 meses, Diana lo dejó en bancarrota total. Le robó todo usando las mismas técnicas que usó contigo. Pequeños robos al principio, luego manipulación psicológica para que le diera acceso a sus cuentas. ¿Qué le pasó a ese hombre? Intentó suicidarse cuando Diana desapareció con el último centavo. Afortunadamente lo encontraron a tiempo, pero perdió su casa, su carro, todo. Ahora vive en un asilo para ancianos indigentes. Sentí que se me revolvía el estómago. Y usted sabía todo esto. Rosa, intenté detenerla. Hablé con Ismael, le mostré evidencia del verdadero carácter de mi hija. Pero él estaba tan enamorado que no me creyó. Igual que tu hijo. Noemí sacó más documentos. Después de Ismael, hubo otros. Este es Hugo Martínez, un empresario de 45 años.
Dayana le robó $80,000 fingiendo que necesitaba dinero para un tratamiento médico de emergencia para mí. Para usted. Según Dayana, yo tenía cáncer terminal y necesitaba una operación carísima en el extranjero. Hugo me mandó flores al hospital donde supuestamente estaba internada. Cuando las enfermeras le dijeron que no había ninguna paciente con mi nombre, comenzó a sospechar. ¿Qué pasó? Dayana desapareció antes de que él pudiera confrontarla. Cambió de ciudad, cambió de nombre en las redes sociales, y comenzó una nueva vida. Así fue como conoció a tu hijo. La habitación se me empezó a dar vueltas. Diego había sido solo el siguiente en una larga lista de víctimas. Señora Noemí, ¿por qué no reportó a su hija a las autoridades? ¿Crees que no lo intenté? Pero Dayana es muy inteligente. Siempre se asegura de que sus víctimas no tengan pruebas suficientes. Y cuando las tienen, ella los amenaza con demandarlos por difamación, igual que está haciendo contigo. Noemí sacó una grabadora pequeña. Pero esta vez es diferente. Esta vez tengo esto. Presionó play y escuché la voz de Dayana hablando por teléfono. Mamá, ya casi termino con este idiota de Diego. En unos meses más voy a sacarle todo lo que pueda a la vieja y me voy a divorciar. Después me voy a ir con Esteban a vivir a México con toda la plata. Esteban. Sí, mi socio. Él es quien me ayuda a falsificar documentos y a abrir cuentas bancarias falsas. También me consigue los abogados cuando las cosas se ponen complicadas. ¿Y si la vieja sospecha? No va a sospechar nada. Estos viejos son muy ingenuos. Y si sospecha, la voy a demandar hasta dejarla en la ruina. Ya lo hice antes y funciona perfecto. La grabación continuó durante 20 minutos más. Dayana confesando todos sus crímenes, explicando su metodología, riéndose de sus víctimas. ¿Cuándo grabó esto? Hace 2 semanas, cuando vino a pedirme dinero prestado para el abogado. Pensé que estaba sola en casa, pero yo tenía la grabadora escondida porque sabía que algún día iba a necesitar esta conversación. Señora Noemí, esto es evidencia suficiente para enviarla a la cárcel. Sí, Rosa, pero no voy a dártela gratis. Mi corazón se detuvo. ¿Qué quiere a cambio? Quiero que me prometas que vas a seguir esto hasta el final, que no vas a aceptar ningún arreglo extrajudicial con Dayana, que vas a asegurarte de que enfrente las consecuencias legales completas de lo que ha hecho. Se lo prometo. Y quiero que me ayudes a contactar a todas sus víctimas anteriores para que testifiquen en su contra. Es la única manera de asegurar que no vuelva a hacer esto nunca más. Cuenta con eso. Noemí me entregó la caja con toda la evidencia. Rosa, mi hija es un monstruo que yo ayudé a crear. No pude detenerla antes, pero puedo ayudarte a detenerla ahora. Esa misma tarde llamé al abogado más agresivo que conocía, el doctor Esteban Morales, especialista en casos de fraude y estafa. Era caro, pero tenía fama de nunca perder un caso. Doctor Morales, necesito que destruya legalmente a una persona que me robó y que está tratando de demandarme por exponerla. Señora Rosa, después de revisar toda la evidencia que me ha presentado, puedo asegurarle que su nuera va a terminar en la cárcel. Y que la demanda contra usted va a ser desestimada inmediatamente. ¿Está seguro? Señora, en 30 años de carrera, nunca había visto un caso tan sólido. Su nuera no solo es culpable de robo, sino también de fraude, estafa, falsificación de documentos y extorsión. Va a enfrentar múltiples cargos criminales. ¿Y qué hay de su amenaza de quitarle la mitad de todo a mi hijo en el divorcio? Con esta evidencia, no solo no va a recibir nada en el divorcio, sino que va a tener que pagar restitución a todas sus víctimas, incluyendo los $18,000 que le robó a usted. El doctor Morales preparó una estrategia que era absolutamente devastadora. Primero, presentamos una contrademanda criminal contra Dayana por todos sus crímenes, incluyendo evidencia de sus víctimas anteriores. Ismael, Hugo y 3 víctimas más que Noemí había encontrado aceptaron testificar. Segundo, presentamos todas las grabaciones, documentos y evidencia fotográfica que habíamos recopilado. Tercero, expusimos la red criminal que Dayana había creado con sus cómplices, incluyendo el verdadero Esteban que la ayudaba a falsificar documentos. Cuarto,
Demostramos que su demanda contra mí era parte de un patrón de intimidación que había usado con víctimas anteriores. La respuesta de Dayana fue inmediata y predecible. Trató de huir. 3 días después de que presentáramos la contrademanda, Diego recibió una llamada de un detective. Señor Diego, estamos buscando a su esposa. Tiene órdenes de arresto por múltiples cargos de fraude y estafa. ¿Sabe dónde podríamos encontrarla? No, detective. Desde que se fue de casa no hemos sabido nada de ella. Pero Dayana había cometido un error fatal. En su prisa por escapar, había usado la tarjeta de crédito trampa que me había robado para comprar un boleto de avión a México. El banco rastreó la transacción inmediatamente y la policía la arrestó en el aeropuerto, a 5 minutos de abordar el avión. Las imágenes de Dayana siendo arrestada aparecieron en las noticias locales esa misma noche. Mujer arrestada por estafa millonaria que afectó a múltiples víctimas de la tercera edad. Diego vio las noticias conmigo, en silencio, procesando el hecho de que había estado casado durante 5 años con una criminal profesional. Mamá, me dijo finalmente, perdóname por no haberte creído. Perdóname por permitir que ella te hiciera esto. Diego, tú también fuiste su víctima. Lo importante es que ahora sabemos la verdad. 2 semanas después, Dayana se declaró culpable de todos los cargos a cambio de una sentencia reducida de 8 años en prisión. Parte del acuerdo incluía la restitución completa de todos los dineros robados a todas sus víctimas. El día de la sentencia, Noemí se acercó a mí en el juzgado. Rosa, gracias por tener el valor de hacer lo que yo no pude hacer durante años. Señora Noemí, gracias por ayudarme a detenerla. Espero que mi hija use estos años en prisión para reflexionar sobre el daño que ha causado. Y espero que cuando salga, sea una persona diferente. Cuando salimos del juzgado, Diego tomó mi brazo. Mamá, puedes perdonarme. Diego, no hay nada que perdonar. Ahora podemos comenzar de nuevo, sin mentiras, sin manipulaciones. Solo nosotros dos, como una familia real. La justicia había triunfado. Pero más importante que eso, había recuperado la confianza de mi hijo y había protegido a futuras víctimas de los crímenes de Dayana. A veces, la venganza más dulce no es personal. Es la que protege a otros de sufrir lo mismo que tú sufriste. 6 meses después de que Dayana fuera sentenciada, mi vida había cambiado de maneras que jamás imaginé posibles. Los $18,000 de la trampa me fueron devueltos completamente, junto con intereses y daños punitivos que sumaron otros $15,000 adicionales. Pero más importante que el dinero, había recuperado algo que pensé que había perdido para siempre, la confianza y el amor incondicional de mi hijo. Diego se mudó de vuelta a casa conmigo durante los primeros meses después del juicio. Necesitaba tiempo para sanar emocionalmente y para procesar todo lo que había vivido durante esos 5 años de matrimonio con una estafadora profesional. Mamá, me dijo una noche mientras cenábamos juntos, no sé cómo vas a poder perdonarme algún día por haber dudado de ti. Diego, mi amor, ya te dije que no hay nada que perdonar. Dayana era experta en manipular. Tú también fuiste su víctima. Pero yo era tu hijo. Debería haber confiado en ti. Debería haber visto las señales. ¿Sabes qué? Creo que todo esto pasó por una razón. Si no hubieras estado tan enamorado de ella, si hubieras sospechado desde el principio, probablemente Dayana habría desaparecido antes de que pudiéramos reunir suficiente evidencia para detenerla. Tu amor ciego, aunque doloroso, nos permitió construir el caso que la llevó a la cárcel. Esa perspectiva le ayudó a Diego a empezar a sanar. Comenzó terapia psicológica para procesar la manipulación que había sufrido, y lentamente fue recuperando la confianza en sí mismo y en su juicio. Con el dinero recuperado, decidí hacer algo que había estado soñando durante años. Abrí un pequeño taller de costura en mi casa, algo que me conectara nuevamente con la pasión que había tenido toda mi vida, pero ahora sin la presión económica de tener que sobrevivir. Mamá, ¿estás segura de que quieres trabajar otra vez? Ya tienes 68 años. Diego, esto no es trabajo. Es alegría. Siempre amé coser, pero durante décadas tuve que hacerlo por necesidad. Ahora puedo hacerlo por amor. El taller se convirtió en algo más de lo que había imaginado.
Comenzaron a llegar mujeres del vecindario que querían aprender a coser, madres jóvenes que necesitaban arreglar ropa de sus hijos, señoras de mi edad que querían un lugar donde socializar mientras creaban algo hermoso con sus manos. Pero lo más especial del taller fue cuando comenzaron a llegar mujeres que habían pasado por situaciones similares a la mía. Mujeres que habían sido estafadas por familiares, que habían sido víctimas de manipulación, que necesitaban un lugar seguro donde hablar de sus experiencias sin ser juzgadas. Señora Rosa, me dijo una tarde Gloria, mi vecina, no sabe lo importante que es este lugar para todas nosotras. Aquí nos sentimos seguras, escuchadas, valoradas. El taller se convirtió en una especie de grupo de apoyo informal. Mientras cosíamos, las mujeres compartían sus historias, se daban consejos mutuamente, se fortalecían juntas. Algunas habían sido víctimas de estafas telefónicas, otras de familiares abusivos, otras de parejas manipuladoras. ¿Saben qué aprendí de mi experiencia con Dayana? Les dije un día mientras trabajábamos en una colcha comunitaria. Que confiar en nuestros instintos no es paranoia. Es supervivencia. Una mujer llamada Fernanda, que había sido estafada por su propio hermano, levantó la mirada de su costura. Pero, ¿cómo distinguimos entre instinto real y miedo injustificado? Fernanda, cuando algo no se siente bien en nuestro corazón, cuando hay inconsistencias que no podemos explicar, cuando alguien nos hace sentir locas por cuestionar cosas obvias, esos son instintos reales. Noemí, la madre de Dayana, se convirtió en una visitante regular del taller. Al principio pensé que sería incómodo, pero resultó ser una de las mujeres más sabias y fuertes que había conocido. Rosa, me dijo un día mientras bordaba unas servilletas, gracias por darme la oportunidad de hacer algo bueno después de todo el mal que mi hija causó. Noemí, usted no es responsable de las decisiones de Dayana. Usted hizo lo correcto al ayudarme a detenerla. Sí, pero como madre, siempre me voy a preguntar en qué momento perdí a mi hija. ¿En qué momento se convirtió en la persona que llegó a ser? Esas conversaciones me hicieron reflexionar profundamente sobre la maternidad, sobre cómo a veces amamos tanto nuestros hijos que perdemos la capacidad de ver sus defectos, y otras veces los amamos tanto que tenemos el valor de confrontar esos defectos cuando es necesario. Diego comenzó a venir al taller los fines de semana, ayudando con reparaciones, moviendo muebles, llevando té y café a las señoras. Ver cómo interactuaba con todas esas mujeres sabias me llenaba de orgullo. Estaba aprendiendo a valorar la fuerza femenina de una manera que nunca había hecho antes. Mamá, me dijo un sábado mientras organizábamos hilos de colores, creo que entiendo por qué Dayana te molestaba tanto desde el principio. ¿Por qué? Porque tú representas todo lo que ella nunca fue ni nunca va a ser. Tú trabajaste honestamente toda tu vida. Tú me criaste con valores reales. Tú enfrentas los problemas de frente en lugar de manipular a otros para que los resuelvan por ti. Diego, Dayana eligió el camino fácil. Pero el camino fácil nunca lleva a la verdadera felicidad. ¿Crees que algún día va a cambiar? No lo sé, mijo. Pero espero que estos años en prisión le den tiempo de reflexionar sobre el daño que causó, no solo a nosotros, sino a todas sus víctimas. Hablando de las otras víctimas, una de las cosas más gratificantes de todo este proceso fue poder ayudar a Ismael, el primer esposo de Dayana. Con la restitución que recibió del juicio, pudo salir del asilo de ancianos y alquilar un pequeño apartamento donde vivir con dignidad. Señora Rosa, me dijo cuando se mudó, usted me devolvió la esperanza en la justicia. Pensé que nunca iba a recuperar ni un centavo de lo que esa mujer me robó. Ismael, todos merecemos vivir nuestros años dorados con respeto y seguridad. Decidí usar parte del dinero adicional que recibí del juicio para crear un pequeño fondo de ayuda para víctimas de estafa de la tercera edad. No era mucho dinero, pero suficiente para ayudar a personas como Ismael a recuperar un poco de dignidad después de ser victimizadas. El fondo se administraba a través del taller, y las mujeres que participaban ayudaban a identificar casos donde podíamos hacer una diferencia real en la vida de alguien. Un año después del juicio, recibí una carta inesperada. Era de Dayana, desde la prisión. Rosa, sé que probablemente no quiera leer nada de lo que yo tenga que decir, pero necesito intentar explicarle algunas cosas. La carta continuaba durante 3 páginas. Dayana explicaba su infancia difícil, sus problemas con las drogas cuando era joven, las decisiones que la habían llevado por el camino equivocado. Se disculpaba por el daño que había causado, pero de una manera que todavía sonaba a manipulación.
Le mostré la carta a Diego. ¿Qué piensas, mamá? ¿Crees que es sincera? Diego, creo que Dayana siente lástima de sí misma, pero no estoy segura de que realmente comprenda el daño que causó a otros. Una disculpa real incluye aceptar responsabilidad completa sin excusas. ¿Le vas a responder? No. Dayana necesita enfocarse en su propia sanación sin esperar perdón de sus víctimas. Si algún día sale de prisión genuinamente cambiada, sus acciones lo demostrarán mejor que cualquier carta. 2 años después del juicio, Diego conoció a Uriel, una mujer maravillosa que trabaja como maestra de escuela primaria. Es el tipo de mujer que siempre imaginé para mi hijo. Honesta, trabajadora, independiente, con valores sólidos. Mamá, me dijo Diego la primera vez que me la presentó, quiero que conozcas a Uriel. Y quiero que sepas que esta vez voy a tomar las cosas despacio. Voy a escuchar mis instintos y los tuyos. Uriel me cayó bien inmediatamente. No porque fuera perfecta, sino porque era auténtica. Tenía opiniones propias, pagaba sus propias cuentas, y cuando no estaba de acuerdo con algo, lo decía directamente en lugar de manipular. Señora Rosa, me dijo durante nuestra primera cena juntas, Diego me contó todo lo que pasó con su exesposa. Quiero que sepa que respeto mucho la relación que ustedes tienen y que jamás trataría de interferir entre una madre y su hijo. Uriel, una mujer que ama realmente a un hombre no trata de separarlo de las personas que lo aman. Trata de integrarse a esa red de amor. Ahora, 3 años después de que comenzara toda esta pesadilla, puedo decir honestamente que soy más feliz de lo que he sido en décadas. Mi taller está lleno de vida y risas todos los días. Diego está construyendo una relación sana con una mujer que lo merece. He ayudado a otras víctimas de estafa a recuperar su dignidad. Y he aprendido que la edad no nos hace vulnerables. La experiencia nos hace más sabias. Hay mañanas en que me despierto y no puedo creer todo lo que pasó. Hay noches en que todavía me enojo al pensar en todos los años que Dayana me robó dinero mientras fingía amarme. Pero mayormente, me siento en paz. Porque al final, la verdad siempre sale a la luz. La justicia, aunque tarde, llega para quienes tienen la paciencia de esperarla y el valor de luchar por ella. A todas las mujeres que están escuchando esta historia y que han pasado por algo similar, quiero decirles esto: confíen en sus instintos. Documenten todo. No se dejen intimidar por amenazas legales. Y recuerden que la edad nos da una ventaja que los jóvenes no tienen: la sabiduría de saber cuando algo no está bien. A veces, la mayor herencia que podemos dejar no es dinero en el banco. Es el ejemplo de que nunca es demasiado tarde para defenderse, para buscar justicia, y para proteger a otros de sufrir lo que nosotros sufrimos. Y a los hijos que están escuchando, cuando su madre les dice que algo no se siente bien sobre alguien, especialmente sobre una pareja, tómenla en serio. Ella los conoce mejor que nadie y los ama más que nadie. Su instinto de madre vale más que todo el oro del mundo. Porque al final del día, la familia real no es solo sangre. Es la gente que está dispuesta a luchar por ti, a protegerte, y a estar contigo tanto en los momentos buenos como en los malos. Y eso, queridos míos, no tiene precio.